Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el domingo 14 del tiempo ordinario y estamos observando el Evangelio de Marcos. El secretario del príncipe de los apóstoles, San Pedro, bebe de la fuente también de San Pablo, y según los grandes exégetas biblistas que viven la tradición de la iglesia, se manifiesta sobre el año 47 después de Cristo, y que no tiene otra postura sino la postura de enfocarse en la acción de la enseñanza pedagógica de Jesús, o de la pedagogía de Jesús, pues acercándose más a San Pedro y viviendo cada vez más esa catequesis de Jesús, que si bien es cierto se profundiza cada vez más en sus palabras, en su contextualización. Marcos escribe en griego, pero hay unas fracciones, como el caso del día de hoy, del versículo 6 del capítulo 6, que están en arameo y son muy interesantes. Me voy a quedar con este fragmento. Mire, dice de esta forma: él estaba sorprendido de la falta de fe, o de la falta de confianza, como se quiere decirlo. El texto original dice falta de fe. Texto original de San Marcos en griego pone en arameo esa palabra. Bueno, ¿por qué? Porque Marcos, dentro de la acción de la tradición de la iglesia, es considerado como el evangelio de la justicia, porque si bien es cierto habla de un Jesús verdadero hombre, también habla de un Jesús verdadero Dios, como Mesías, como Señor, como ungido, que tiene el poder sobre todas las cosas y que ante él nada hay que se le pueda oponer. Y esto Marcos lo tiene muy claro, tanto así que en este fragmento, por su falta de fe, por su falta de confianza, la tradición utiliza la palabra haimonota, o haimonota, como se quiera decirlo. Sin embargo, dentro del primer siglo, los copistas, algunos ponen la palabra sabraj. Sin embargo, podemos actualizarnos en la acción de la yuxtaposición en cuanto a haimonota y sabra, que, como dice el profesor Fuglister, y al mismo tiempo el profesor Snaudenberg, que se acerca directamente de forma perfectamente sinónima, tanto haimonota como sabra, en cuanto a la obtención de lo que se desea, sabiendo que lo que se desea es lo correcto y sabiendo que lo puedo obtener mediante el deseo y la confianza puesta en Jesús. Que si bien es cierto, esto se conoce dentro de la dogmática y dentro de también la teología espiritual como el famoso leitmotiv, en cuanto el celo por la palabra de Dios, el celo por la obediencia de Dios, y el celo también al mismo tiempo por conservar esa misma ley de Dios. Ley que no es esclavitud, sino es libertad. Y por eso Cristo habla de los mandamientos. Y de ahí entonces viene la acción profética en cuanto el anuncio y el denuncio, que tenemos que tener en cuenta claro lo que nos enseña la teología dogmática con respecto a la acción profética, que no es otra cosa sino que el verdadero profeta está en el llamado de Dios, es el llamado por Dios, mientras que el falso no. El verdadero profeta siente ese celo por Dios y siente la necesidad, a pesar de sus actitudes personales e inclinaciones, se le impone como una carga y como una necesidad el hablar de Dios, a pesar de su deseo de que tal vez no quiera. Es una impronta de Dios y es una necesidad de hablar de Dios, como una obligación. De forma que la gran diferencia está en el llamado de Dios, el verdadero profeta, y el falso no. Y el falso parte de sus sueños como revelación y por su deseo de hablar de la palabra de Dios, es decir, acomoda la palabra de Dios a sus necesidades. El falso, el verdadero no la acomoda. Por eso el verdadero profeta muchas veces es desechado por la gente. El falso profeta muy querido, porque el falso profeta habla con respecto a lo que la gente quiere escuchar. El verdadero habla de acuerdo como Dios quiere que se escuche. Y de aquí entonces viene la acción de Marcos en cuanto a haimonota de sabraj, en cuanto a obtener lo que se desea, y como dicen algunos amigos judíos, que tengo por aquí apuntado lo que ellos decían con respecto a este fragmento de Marcos, que son conversos al catolicismo, dice: la fe y la obediencia
Sin estas dos no hay milagros, dicen mis amigos judíos, teólogos, doctores en Sagrada Escritura, que se han convertido y estudian la Torah, la Brit Hadashah, a la luz de la tradición judeocristiana, que pues creen en la Eucaristía, la celebran gracias a los famosos yeshua mesiánicos, de acuerdo a unas condiciones, pero la misma estructura. Se celebra totalmente en hebreo. Bueno, perdón. Esto se hace entonces para poder indagar sobre el misterio de Jesús. Y entonces hay que preguntarnos, ¿será que ustedes y yo somos verdaderos profetas de Dios? ¿Será que ustedes y yo sí denunciamos lo que no está correcto y vivimos nuestra vida, como dice San Francisco de Asís, como el ejemplo de San Francisco de Asís, que me gusta mucho, que salió con el hermano León, y le dijo Francisco, sí, vamos a predicar? Dieron una vuelta por todo Asís, llegaron nuevamente al convento, y le dice Fray León, hermano Francisco, ¿no vamos a predicar? Dijo Francisco, sí, ya predicamos, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Y hoy en día, que hacen falta profetas que realmente sientan el llamado de Dios, porque falsos hay muchos, y algunos están dentro de la Iglesia Católica, otros están por fuera, y ambos hacen mucho mal, porque muchos hablan, y sobre todo aquí, espero no causar cierta animadversión en algunos, pero hay mucha gente que busca profetas, o sea, busca personas que hablen del amor de Dios, de la acción de Dios, pero a su acomodo y no como Dios ve las cosas. Entonces pretenden bajar lo que Dios ha tenido por santo, sus mandamientos, para que el hombre alcance el cielo, bajarlos para que entonces el hombre, supuestamente, su conciencia relativa, como dice el famoso relativismo moral, pues sencillamente piense que se va a salvar con sus acciones. Porque entonces, si lo dice esta persona, está bien. No porque lo diga una persona está bien. Mire lo que dice la tradición de la iglesia, mire lo que dice la moral de la iglesia. No soy teólogo moral, pero mire lo que dice la moral en cuanto al pecado, sus acciones, su situación. Los teólogos espirituales, la dogmática simplemente se basa en el sentir de la tradición de la iglesia con respecto a la acción del pecado en cuanto al detrimento de la interrupción con la comunión con Dios. Basta. Y que por tanto pues ya parte de unas situaciones muy relevantes que no viene el caso tocar, porque estamos hablando de este Evangelio de Marcos. Pero sí vuelvo y repito, qué pena con la repetición, es importante tener clarísimo, la acción profética de cada uno de nosotros que hemos recibido en el bautismo, sentirnos llamados a ser profetas, denunciar lo que está mal y anunciar, primeramente con nuestro testimonio, lo que es correcto y coherente ante Dios. Indispensable, Santa Eucaristía, Santo Rosario, Visita al Santísimo, obras de caridad y confesión. La Virgencita María, Madre de los Profetas, Reina y Señora de toda la creación, nos ayude a que nuestra vida sea una vida de testimonio, que mostremos siempre el amor de Dios. Importantísimo tener esto en cuenta, lo que habla el texto del Evangelio del día de hoy con el famoso Haymanutá Sabraj, que es ser consciente de lo que se desea y saber en medio de esa conciencia lo que se desea, saber que si lo que pido está bien o está mal. Usted no puede pedir cosas que van en contra de su salvación. Eso sería ilógico y Dios no se las va a conceder. Si se las concede el diablo, no Dios. Ojo, si se las concede el diablo, no Dios, porque Dios quiere que usted se salve. Escúcheme bien, el Señor quiere que usted se salve. Si usted no quiere, es otra cosa. Por eso hay que tener en cuenta esto. Usted está siguiendo al verdadero profeta o al falso profeta. ¿Dónde está el verdadero profeta? En la Iglesia Católica. Lastimosamente, vuelvo y repito, no quiero entrar en controversia, hay algunos que no profetizan de acuerdo a lo que es la sana tradición de la doctrina de la Iglesia. Pero por fuera hay muchos que a usted le aseguran la salvación y son falsos profetas porque parten de sus revelaciones y sus deseos de la palabra de Dios, y que sus motivos son otros distintos a la salvación de las almas. Piense y actúe de forma coherente y congruente con la palabra de Dios. Feliz día para cada uno de ustedes. La Virgencita María nos bendiga.
San José, terror del demonio, nos libre de todo mal y peligro. Feliz día para ustedes, que estén muy bien.